Imagina caminar solo entre dunas infinitas y escuchar un grito que no debería estar allí. Un apache lo escuchó y al seguirlo, encontró a una mujer al borde de la muerte. No sabía que al salvarla, desataría la persecución más peligrosa de su vida. Así comienza esta historia apache, forjada con arena, sangre y esperanza. ¿Estás viendo esto al despertar o antes de dormir? Cuéntamelo en los comentarios y, si quieres seguir viviendo historias como esta, suscríbete y acompáñame en el próximo viaje. Ahora, déjame llevarte al momento exacto en que ese eco rompió el silencio del desierto. El sol del desierto caía como un fuego implacable sobre la arena dorada. El aire ardía y las dunas parecían olas inmóviles, esculpidas por un viento antiguo. Entre ese mar de polvo y silencio, una figura avanzaba con paso firme. Llevaba el torso descubierto, la piel curtida por el sol y en la mano un arco que había heredado de su padre. Era un apache solitario, un hombre que había elegido la soledad como refugio contra las cicatrices de su pasado. Cada paso crujía sobre la arena seca. Sus ojos, oscuros y atentos, barrían el horizonte en busca de huellas frescas. Había salido al amanecer a cazar para abastecerse de carne seca antes de la próxima tormenta de arena. El desierto era duro, pero él lo conocía como a la palma de su mano. Sabía dónde encontrar agua oculta, cómo leer el cielo y cuándo el silencio significaba peligro. De pronto, ese silencio se quebró. Al principio, pensó que era un eco distante del viento, pero el sonido volvió, más claro, más agudo. No era el rugido de un animal ni el canto de un ave. Era un llanto, humano, frágil, doloroso. Se detuvo, ladeó la cabeza y aguzó el oído. El llanto venía del sur, arrastrado por ráfagas de aire caliente. Frunció el ceño en el desierto. Un sonido así era una señal extraña y peligrosa. El apache ajustó el arco sobre su hombro y comenzó a caminar en esa dirección, acelerando el paso. Cada metro que avanzaba, el llanto se hacía más nítido, como si la arena misma lo condujera hacia su origen. Sentía como algo, muy dentro de él, se removía, un instinto que no había sentido en años, desde antes de que eligiera vivir solo. Al llegar a la cima de una duna, se detuvo. Sus ojos se clavaron en una figura tendida sobre la arena, medio cubierta por el polvo y la luz cegadora del sol. El llanto venía de allí, y sin saber por qué, supo que su cacería había terminado, pero que otra batalla más peligrosa que cualquier caza acababa de comenzar. Si estuvieras solo en medio del desierto y escucharas un llanto humano romper el silencio, ¿te acercarías a investigar? Dime sí o no en los comentarios. Y cuéntame por qué. Me encantará leer tu opinión. Ahora, vamos a descubrir qué encontró el apache cuando decidió seguir ese eco. Bajó la duna con pasos largos, hundiendo los pies en la arena caliente. El sol golpeaba con tanta fuerza que el horizonte temblaba como si ardiera. A medida que se acercaba, la figura en el suelo comenzó a tomar forma. Era una mujer, vestida con un vestido blanco desgastado, manchado por el polvo y el sudor. Su cabello oscuro caía en mechones pegajosos sobre su rostro, y sus manos se aferraban instintivamente a su vientre abultado. Su respiración era agitada, como si cada inhalación fuera una lucha. El apache se agachó a su lado, sus sombras fundiéndose en una sola sobre la arena. Sus ojos, acostumbrados a la dureza del mundo,
se suavizaron apenas al ver el estado en que ella estaba. No habló de inmediato, en el desierto. Las palabras se usaban con cuidado. La mujer intentó incorporarse, pero un espasmo de dolor la obligó a caer de nuevo sobre el suelo. El apache observó cómo su vientre se movía con cada respiración temblorosa. El instinto le dijo que el bebé aún estaba vivo, pero que la madre no resistiría mucho más si no encontraba refugio y agua. «Tranquila», murmuró con voz grave, casi un susurro. Ella levantó la vista hacia él, con ojos llenos de miedo y esperanza al mismo tiempo. Intentó decir algo, pero un sonido distinto rompió el momento, un gruñido bajo, profundo, que hizo que el apache girara la cabeza con rapidez. Allí, entre las sombras de unos arbustos secos, dos ojos amarillos brillaban, fijos en la mujer. El gruñido creció, y la silueta de un coyote emergió, con el lomo erizado y los colmillos al descubierto. El apache soltó el carcaj de su hombro y, con un movimiento fluido, sacó una flecha. En su interior, sabía que no había tiempo para dudas. La cacería había cambiado de presa. El aire se volvió espeso, cargado de tensión. El coyote dio un paso adelante, la cabeza baja, los músculos tensos como cuerdas listas para romperse. La mujer, instintivamente, se cubrió el vientre con los brazos, mientras un sollozo ahogado escapaba de sus labios. El apache, sin apartar la mirada del animal, colocó la flecha sobre la cuerda del arco. Sus manos se movían con una calma fría, fruto de años de caza y supervivencia. Cada segundo se estiraba como si el tiempo mismo dudara en avanzar. El viento trajo consigo el olor áspero del pelaje del coyote, mezclado con la sequedad de la arena. El animal lanzó un gruñido más fuerte y se abalanzó hacia ellos. En ese instante, el apache exhaló lentamente y liberó la cuerda. La flecha cortó el aire como un susurro mortal y se incrustó con precisión en el costado del coyote. El impacto lo hizo rodar por la arena, soltando un gemido áspero antes de quedar inmóvil. Un silencio repentino cubrió el lugar, roto solo por la respiración agitada de la mujer. El apache bajó el arco, pero no dejó de vigilar los alrededores, donde había un coyote. Podía haber más. Después de unos segundos, se inclinó hacia ella. «Estás a salvo», por ahora dijo, su voz tan seca como el desierto. Ella lo miró, todavía temblando. Sus labios se movieron, pero apenas pudo pronunciar una palabra. «Gracias», él le ofreció la mano. Dudó un momento antes de aceptarla, y cuando lo hizo, el apache la levantó con cuidado, notando lo ligera que era, como si el viento pudiera llevársela. La mujer se apoyó en él, sus pasos inseguros hundiéndose en la arena. «No puedo», susurró ella, apretando los dientes ante el dolor. El apache no preguntó más. Colocó su brazo por debajo de los hombros de la mujer y comenzó a guiarla, alejándose del cuerpo del coyote. En su mente, una idea le golpeaba con fuerza si un depredador había sentido su presencia. No tardarían otros en aparecer, y no todos serían animales. Caminaron lentamente, dejando atrás la duna y el cuerpo inerte del coyote. El sol, despiadado, seguía bajando sobre ellos, arrancando destellos dorados de la arena. El apache mantenía su brazo firme alrededor de la mujer, guiándola con pasos seguros, mientras su mirada escaneaba el horizonte con la misma atención que un cazador acechando a su presa. Tras varios minutos, alcanzaron la sombra breve de unas rocas. Allí, él la ayudó a sentarse y le ofreció un pequeño odre de agua
que llevaba colgado al costado. Ella bebió con avidez, pero se detuvo después de unos sorbos, como si temiera agotar ese pequeño tesoro. «Bebe lo que necesites», dijo él, sin dureza, pero con un tono que no admitía discusión. Ella lo miró, sus labios resecos curvándose apenas en un gesto que podría ser gratitud o desconfianza. «No es el desierto lo que me matará», murmuró con voz ronca. «Ellos volverán». El apache frunció el ceño. «¿Quién es un temblor?» Recorrió su cuerpo, bajó la mirada y acarició instintivamente su vientre. «Hombres, hombres que no olvidan. Me buscan y no se detendrán». Él no respondió de inmediato. Su mente, entrenada para sobrevivir, analizaba la información como si fueran huellas en la arena. Si había hombres detrás de ella, significaba que no estaba a salvo en ningún lugar abierto. Y si eran capaces de perseguirla hasta el corazón del desierto, probablemente eran peligrosos, muy peligrosos. «¿Qué te hicieron?», preguntó, su voz grave, aunque sin presión. Ella cerró los ojos un instante, como si revivirlo fuera tan doloroso como el calor que les envolvía. «Me arrebataron todo, y ahora quieren lo poco que me queda». El apache sostuvo su mirada, viendo en esos ojos no solo miedo, sino una resistencia silenciosa. No era solo una víctima, había algo en ella que se negaba a rendirse. Incluso allí, al borde del colapso, desde algún lugar lejano, un eco extraño se coló entre las ráfagas de viento. No era un animal, eran voces, voces humanas. El apache apretó el arco entre sus manos. La cacería, pensó, apenas estaba comenzando. El apache no perdió tiempo. Ayudó a la mujer a ponerse de pie y, sin decir una palabra más, la condujo hacia el oeste, donde las dunas se extendían como un océano dorado bajo la luz ardiente. Cada paso era una lucha contra el calor abrasador y la arena que cedía bajo sus pies. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando nubes finas de polvo que quemaban la piel y cegaban la vista. El apache entrecerró los ojos, guiando a la mujer con una mano firme en su brazo, mientras con la otra protegía sus propias armas. Sabía que el desierto podía ser más mortal que cualquier enemigo armado. A lo lejos, el cielo mostraba una línea oscura, una tormenta de arena se avecinaba. El rugido grave del viento se mezclaba con el latido acelerado de la mujer, que luchaba por mantener el ritmo. Sus pasos se volvían cada vez más cortos, y el peso de su vientre parecía arrastrarla hacia abajo. «Un poco más», murmuró él, como si esas pocas palabras fueran suficientes para empujarla a seguir. Encontraron un paso estrecho entre dos formaciones rocosas y se refugiaron allí unos segundos, mientras la primera ráfaga de arena golpeaba con violencia. El apache cubrió el rostro de la mujer con su manta, dejando que la tormenta pasara sobre ellos como un monstruo ciego y furioso. En medio de ese caos, escuchó un silbido agudo, una flecha cortando el aire. Impactó contra la roca a pocos centímetros de su cabeza. No era casualidad. Levantó la vista y, entre el polvo, distinguió siluetas humanas moviéndose en lo alto de las dunas. No había duda, los cazadores habían encontrado su rastro. La tormenta ya no era su único enemigo. Cuando el peligro viene de dos frentes, la naturaleza y el ser humano, crees que el enemigo más temible siempre es el hombre. Si piensas que sí, escribe el número 1 en los comentarios y dime por qué. Ahora, mientras la tormenta ruge y las sombras humanas se acercan, vamos a entrar en los recuerdos del apache y descubrir qué lo llevó a vivir solo en medio del desierto. El estruendo de la tormenta rugía alrededor,
Pero el apache, mientras protegía a la mujer, sintió como viejas cicatrices se abrían en su memoria. Cada silbido del viento le traía ecos del pasado, como si el desierto hablara con voces que ya no existían. Años atrás, él no caminaba solo. Había vivido en una pequeña aldea apache, donde el humo de las hogueras se elevaba al atardecer y las risas de los niños llenaban el aire. Allí había tenido una familia, hasta la noche en que todo ardió. Recordaba el olor a humo mezclado con sangre, el grito desesperado de su hermano menor antes de perderlo de vista entre las llamas. Un grupo de hombres armados, forasteros, había arrasado con todo. Robaron lo que quisieron y lo que no pudieron llevarse. Lo destruyeron. Entre los que murieron esa noche estaba la mujer que él amaba. No quedó nada, salvo cenizas y un dolor que se clavó como espina en su pecho. Desde entonces, había elegido la soledad. El desierto se convirtió en su refugio, su cárcel y su maestro. Aprendió a escuchar el silencio, a leer el viento, a sobrevivir sin nadie a su lado. Y juró no volver a proteger a nadie, porque sabía que perderlos sería peor que morir. Pero ahora, mientras miraba a la mujer que se encogía bajo su manta para protegerse de la arena, algo dentro de él se resistía a ese juramento. No era solo su fragilidad lo que lo movía, era esa mirada que, incluso en medio del miedo, llevaba una chispa de vida, la misma que alguna vez había visto en los ojos de su amada. La tormenta comenzó a amainar. Él ajustó el arco en su hombro y ayudó a la mujer a levantarse. No dijo nada sobre el pasado, pero sus pasos tenían un nuevo peso. Sabía que no estaba dispuesto a perder otra vez. La tormenta había dejado un silencio denso, roto solo por el crujir de la arena bajo sus pies. El sol, oculto tras una capa de nubes amarillentas, daba al paisaje un tono irreal, como si el mundo estuviera suspendido entre dos respiraciones. El apache guiaba a la mujer, pero notaba que su cuerpo temblaba, no solo por el cansancio, sino por algo más profundo. Finalmente, ella habló. No siempre viví en el desierto. Su voz era baja, como si cada palabra pesara. Crecí en un pequeño poblado cerca de un río. Teníamos agua, comida y tranquilidad, hasta que ellos llegaron. El apache no interrumpió. Sabía que a veces el silencio era la única forma de invitar a la verdad. Eran hombres con insignias que no reconocí. Dijeron que el río ahora les pertenecía, que debíamos irnos. Cuando nos negamos, comenzaron a llevarse el ganado, luego a las mujeres. Se detuvo, tragando saliva. Me llevaron a mí también. Sus dedos se aferraron a la tela de su vestido, apretando con fuerza. Escapé, pero no sola. Me llevé conmigo algo que ellos creen suyo. El apache frunció el ceño. ¿Qué es? Ella miró hacia el horizonte, como si temiera que incluso el viento pudiera escucharla. Mi hijo, susurró, y su mano se posó sobre el vientre. Es suyo por sangre, pero mío por derecho, y no dejarán de buscarlo. El peso de esas palabras se quedó flotando entre ellos. El apache sintió una corriente fría recorrerle el pecho. No era una simple persecución, era una cacería con un propósito marcado. Los hombres que venían no solo querían matar, querían reclamar una vida que aún no había comenzado. A lo lejos, un cuervo cruzó el cielo gris, soltando un graznido áspero. El apache supo que el tiempo que les quedaba era muy poco. Pronto,
Los cazadores estarían cerca. El horizonte comenzó a vibrar con un murmullo lejano. No era el viento, ni el canto de alguna ave perdida. Era un ritmo pesado, metálico. El golpeteo de cascos y pasos firmes sobre la arena. El apache se detuvo, levantando la mano para que la mujer hiciera lo mismo. Ambos se quedaron inmóviles, escuchando. Entre las ondas de calor, surgieron siluetas 3 hombres montados a caballo, seguidos por 2 más a pie. Llevaban sombreros anchos y rifles al hombro. A pesar de la distancia, el apache sintió el peso de sus miradas, afiladas como cuchillos. «Son ellos», susurró la mujer, y su voz tembló apenas. El apache no respondió. Sus dedos ya buscaban una flecha en el carcaj, mientras sus ojos calculaban el terreno. Las dunas cercanas no ofrecían buen refugio. La única cobertura eran unas rocas a su derecha, pero llegar hasta allí implicaría exponerse. «Ve hacia esas rocas», dijo en tono bajo pero firme. «No mires atrás». Ella dudó. «¿Y tú?» «Yo iré después», aseguró, aunque no tenía intención de huir. La mujer comenzó a moverse lentamente hacia el refugio, mientras él se agachaba, clavando una rodilla en la arena. Tomó aire, ajustó la cuerda del arco y esperó. El sol, ya más bajo, proyectaba largas sombras, y en esa penumbra creciente, el apache parecía parte del propio desierto. Uno de los hombres a caballo levantó un brazo y gritó una orden. Los demás comenzaron a desplegarse, rodeando la zona. El apache sabía que pronto lo verían, pero también sabía que la sorpresa podía jugar a su favor. El primer disparo resonó, levantando arena cerca de su pie. No lo había alcanzado, pero era una advertencia. Ellos querían que se rindiera. Él sonrió apenas, una mueca seca. No había rendición para un apache. Con un movimiento rápido, levantó el arco, apuntó al más cercano y liberó la cuerda. La flecha voló recta, cortando el aire con un silbido mortal. La cacería acababa de volverse guerra. El jinete alcanzado por la flecha soltó un grito ahogado y cayó de su caballo, levantando una nube de polvo. El animal, asustado, corrió en dirección contraria. Los otros hombres reaccionaron de inmediato. 2 dispararon sus rifles, mientras los que iban a pie comenzaron a correr por la duna para flanquearlo. El apache rodó hacia un costado, sintiendo cómo una bala rozaba la arena donde había estado un segundo antes. Se cubrió tras una roca baja, respirando con calma. Cada latido de su corazón marcaba el ritmo de su próxima acción. Tomó otra flecha, tensó el arco y, con la precisión de un cazador que conoce el valor de un solo disparo, derribó a uno de los hombres que avanzaban a pie. El resto gritó insultos y se dispersó, intentando confundirlo. El eco de los disparos resonaba contra las rocas, mezclándose con el latido de la mujer que, desde su escondite, observaba con los ojos muy abiertos. Uno de los hombres logró acercarse por el flanco derecho. El apache lo vio apenas en el reflejo metálico de su rifle. Soltó el arco y, en un movimiento instintivo, sacó el cuchillo que llevaba en la bota. Cuando el atacante apareció, el apache lo atrapó por el brazo, lo desarmó y lo empujó contra la roca, dejando que el impacto lo dejara inconsciente. Pero no había tiempo para celebraciones. El líder del grupo, un hombre corpulento con barba gris, se había bajado del caballo y avanzaba directamente hacia él, disparando sin pausa.
El sonido de cada bala cortaba el aire como un relámpago seco. El apache volvió a tomar el arco, pero la cuerda estaba desgastada y, al tensarla, sintió cómo se rompía con un chasquido. Maldijo entre dientes. Ahora solo tenía su cuchillo y su velocidad. Saltó hacia un lado para esquivar otro disparo y comenzó a acortar la distancia. El líder recargó, pero en ese segundo de pausa, el apache ya estaba sobre él. Lo derribó al suelo y ambos rodaron, luchando entre la arena y el polvo. El rifle se perdió a varios metros y el combate se redujo a puños, rodillazos y fuerza bruta. Un golpe del líder lo hizo tambalear. La visión se le nubló un instante, pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó un sonido seco, el clic de un arma siendo amartillada, no por él. Giró la cabeza y vio a la mujer, temblando, con un rifle en las manos. El líder, jadeando, intentó levantarse, pero el sonido metálico del seguro quitándose lo congeló. Sus ojos se movieron lentamente hacia la figura de la mujer, que estaba a unos pasos de distancia, apuntando con un rifle que parecía demasiado pesado para sus brazos frágiles. ¡Suéltalo!, gritó ella, su voz temblando pero con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. El apache, todavía en el suelo, notó que el líder evaluaba la distancia, calculando si podía arrebatarle el arma antes de que ella disparara. Pero la mujer, con el vientre adelantado y el cabello desordenado por el viento, no se movió ni un centímetro. El hombre soltó una carcajada ronca. «No tienes el valor», no terminó la frase. Un disparo seco retumbó en el aire, y la arena saltó junto a su bota. No era un tiro mortal, pero sí una advertencia clara: el siguiente no fallaría. El apache aprovechó la distracción. Con un movimiento rápido, se impulsó hacia adelante y lo derribó nuevamente. Esta vez, no hubo resistencia prolongada. Un golpe certero con el mango del cuchillo lo dejó inconsciente. El cuerpo pesado del líder cayó sobre la arena, inmóvil. La mujer bajó el rifle lentamente, sus manos temblando. Sus ojos se encontraron con los de él. No hubo palabras, solo un intercambio silencioso de gratitud y respeto. Ella había salvado su vida, rompiendo la línea invisible que hasta entonces lo había mantenido como único protector. El silencio volvió a caer, roto solo por el viento suave que parecía llevarse la tensión del momento. El apache recogió el rifle y lo colgó en su hombro. Luego ayudó a la mujer a caminar. A lo lejos, el sol comenzaba a esconderse tras las dunas, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados. Era hora de irse antes de que la noche trajera nuevos depredadores. Pero en el pecho del apache, por primera vez en mucho tiempo, había algo más que la urgencia de sobrevivir. Había un propósito. El viento de la tarde soplaba más fresco mientras el apache y la mujer se alejaban del lugar del combate. Los cuerpos de los hombres caídos quedaban atrás, semienterrados por la arena que el desierto, implacable, usaría para borrarlos como si nunca hubieran existido. El líder seguía inconsciente, y el apache no miró atrás. Sabía que no volvería a seguirlos. El sol se hundía lentamente en el horizonte, y con cada paso, el aire se volvía menos seco. Un aroma tenue, casi imperceptible al principio, comenzó a colarse entre las ráfagas agua. El apache lo reconoció de inmediato. Ajustó el paso, guiando a la mujer hacia una hondonada protegida por rocas oscuras.
Allí, escondido del mundo y del calor abrasador, se extendía un pequeño oasis. El agua cristalina reflejaba el cielo encendido del atardecer, y palmeras dispersas ofrecían sombra generosa. La mujer se detuvo, boquiabierta, como si aquel lugar fuera un espejismo que temía romper. «Estamos a salvo», por ahora, dijo él, dejando el rifle a un lado y acercándose al agua. Se inclinó y llenó el odre. Luego se lo entregó. Ella bebió con calma, y por primera vez desde que la encontró, su respiración se volvió regular. El apache se sentó cerca, vigilando los alrededores, pero permitiéndose un momento para escuchar el murmullo suave del agua. La luz dorada del ocaso bañaba el oasis, haciendo que todo pareciera irreal. El apache, hombre de pocas palabras, sintió que tal vez el desierto no siempre arrebataba. A veces, devolvía lo que creías perdido. La mujer cerró los ojos, y por un instante, la tensión que la había acompañado desapareció. El bebé, protegido en su vientre, se movió suavemente, como respondiendo al nuevo silencio. Era un respiro breve, pero valioso, y ambos sabían que lo habían ganado. La noche cubría el oasis con un manto de calma. El fuego, encendido con ramas secas, proyectaba sombras danzantes sobre las rocas y el agua. La mujer descansaba sobre una manta improvisada, con los ojos cerrados y las manos sobre su vientre. El apache, pistado a pocos pasos, observaba el horizonte con la atención de quien sabe que la paz en el desierto siempre es frágil. «Se mueve», susurró ella, con una sonrisa tenue. Él la miró en silencio. En ese instante comprendió que lo que estaba viviendo no era solo una huida, sino el comienzo de algo más grande. Tal vez, algún día, otros escucharían esta historia apache y entenderían que incluso en la tierra más árida puede florecer la esperanza. El amanecer llegó con un cielo teñido de oro. El primer rayo iluminó el agua del oasis, y la mujer abrió los ojos para encontrar al apache de pie, como un guardián que nunca descansa. Él le tendió la mano, y ella la tomó. Caminaron juntos hacia el este, dejando atrás el miedo y llevando consigo un propósito nuevo. En cada paso, él sentía que esta historia apache no terminaría aquí. Había empezado como una cacería, continuado como una lucha por la supervivencia, y ahora se transformaba en una promesa proteger lo que aún no había nacido, sin importar el costo. El eco del llanto que lo detuvo aquel día ya no estaba. En su lugar quedaba el latido firme de un futuro que dependía de ellos. El desierto, testigo mudo de tantas pérdidas, había sido también escenario de un encuentro que cambiaría sus vidas, porque, a veces, quienes caminan solos encuentran un motivo para quedarse, y, a veces, ese motivo se convierte en una historia apache que merece ser contada una y otra vez. Y tú, si escucharas un grito perdido entre el viento y la arena, ¿seguirías tu camino o te detendrías para salvar una vida?